Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, estamos hoy día en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 154 de este programa, que ya lleva 4 años desde que se hizo el primero. Estamos en una serie titulada ¿Quién como Jesús? Hoy día vamos a continuar con esta serie con un nuevo capítulo titulado El Cristo Anunciado. Este corresponde al capítulo 5 de esta serie. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdadera, fidedigna, y ahí está contenida realmente la verdad. Pero lamentablemente la mayoría de las personas, el hombre común, presenta muchas dudas o no tiene certeza real de que esto sea así. Y también como no conoce la palabra por ignorancia, termina aceptando varias verdades y mezcla las escrituras con otras religiones y finalmente termina diciendo, por ejemplo, que todas las religiones conducen a Dios o que debemos unificar las religiones en una sola porque finalmente todas hablan del mismo Dios. Pero esto realmente no es así, pues la Biblia es absolutamente excepcional y contiene información acumulada durante 1600 años. Y diferentes autores, más de 40 autores, escribieron en ella inspirada por un mismo espíritu, hablando de un solo Dios y de un Salvador que es Jesucristo. La Biblia contiene muchas verdades y contiene información que es útil hoy día para nosotros, para poder entender por qué el mundo es tan perfecto. Cuando nosotros llegamos a este mundo, cuando conocimos este mundo, nos dimos cuenta que estábamos aquí, ya el mundo era perfecto. Los árboles, las plantas, los mares, los ríos, el sol, la luna, las estrellas, todo estaba acá. Los insectos, las aves, los animales, cada uno con su perfección y su perfecta función. Entendemos entonces por la creación misma que alguien preparó todo esto y dejó este mundo perfecto para que nosotros viviéramos en él. La palabra de Dios dice ahí en Génesis que Dios creó un mundo perfecto, sin pecado incluso. Pero a pesar de que Dios les habló a Adán y Eva de que morirían si desobedecían las instrucciones de él, Adán y Eva pecaron. Y de ahí entró la muerte. Y todos hemos desobedecido la palabra de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte. La Biblia también dice, por lo menos en 3 partes, que no hay bueno ni siquiera uno. Y nadie puede salvarse a sí mismo, ni menos a otro. Todas nuestras obras buenas no sirven para el perdón, ni tampoco sirven para borrar nuestras obras malas, nuestras maldades. En realidad somos transgresores a las leyes de Dios. Y si transgredimos una sola ley, nos constituimos entonces en merecedores de el castigo por aquella transgresión. Y nosotros sabemos que en realidad hemos fallado muchas veces, pero muchas veces. Y a lo largo de nuestra vida, Dios nos ha tenido paciencia y todavía estamos vivos para poder hablar de estas cosas, para poder escuchar, para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. En realidad, hermanos, somos transgresores a las leyes de Dios y por eso debemos ser condenados.
Como Dios es un juez misericordioso, proveyó la posibilidad que alguien perfecto pueda pagar nuestra deuda. Uno sin pecado, que se ofreciera a morir, no por él mismo, sino por el pecado de muchos. Dice Isaías capítulo 53, versículo 4, hablando de este Cristo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías nos habla de este Cristo que cargaría sobre él el pecado de todos nosotros. Este Salvador debía ser alguien perfecto, que nos sustituyera ante Dios, haciéndonos a través de él perfectos, para que Dios en su justicia nos vea perfectos, haciendo también nula el acta de condenación que había sobre nosotros. Y la única posibilidad real de salvación es que Dios mismo en realidad nos redimiera, pues no hay un hombre perfecto. Nunca ha habido un hombre que no sea Dios mismo, hecho hombre, que sea perfecto. Que nos pudiera rescatar, que nos pudiera redimir, que fuera el rescatador nuestro, el Cristo, el Mesías. Y la palabra promete en el Antiguo Testamento que Jehová mismo vendría y salvaría. Ese Mesías, en griego llamado el Cristo, o también el ungido, es el Hijo de Dios. Es el que el Padre ideó para que su nombre, el nombre de Dios, fuera honrado y glorificado. Dice este mismo profeta Isaías en el capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y por eso que hoy día podemos decir tranquilamente que estamos en la verdad, que este Jesucristo de Nazaret es Jehová hecho hombre, es ese legislador, es ese rey anunciado por el profeta Isaías, que él mismo nos salvaría. Isaías también, el capítulo 25, versículo 9, dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hablando de este Cristo que vino a salvarnos, que vendrá de nuevo, que esperamos que venga de nuevo, para gozarnos eternamente y alegrarnos ahora en su eterna salvación. Isaías también, el capítulo 35, verso 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y este es otro anuncio más de que Dios mismo vendría y nos salvaría. Todas estas palabras pronunciadas por el profeta Isaías, inspirado por Dios, en estas promesas hechas unos 700 años antes de Cristo, hablando de este Cristo, de este ungido, del Mesías, de Dios mismo que vendría y nos salvaría, que en él cargaría los pecados de todos nosotros.
al que esperaron muchos y que hoy día nosotros también esperamos que vuelva a venir en su segunda venida según nos prometió, para gozarnos, para alegrarnos en su salvación, para recibir a este mismo Dios, a este creador de todo este mundo complejo que estaba ya cuando nosotros nacimos, que vendrá y ahora nos proporcionará la salvación eterna en su plenitud. Hoy día nosotros sabemos que hemos sido salvos, que estamos siendo salvados cada día y que seremos en plenitud salvos cuando Dios mismo venga nuevamente y nos llene de gozo y nos llene de alegría, porque Él lo que prometió cientos de años atrás, 700 años antes de Cristo, por voz del profeta Isaías, y dijo que Él, siendo Dios, Él mismo sería nuestro Salvador, anunciando a este Cristo para que aquellos del siglo I le esperaran. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios, porque Dios mismo es nuestro Salvador. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón, es Él quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él fue, mi Dios Él es, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él fue, mi Dios Él es, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado El Cristo Anunciado. El mismo Jesucristo nos dijo que toda la Escritura hablaba de Él. Y cuando revisamos la Escritura nos encontramos que el primer anuncio de uno que vendría y derrotaría a Satanás se encuentra en el Génesis. Es decir, el primer capítulo de la Biblia ya habla de uno que derrotaría el pecado. Este anuncio, entendemos de acuerdo a las genealogías, fue dado aproximadamente unos 4000 años antes de Cristo. El Evangelio eterno anunciado por primera vez en el llamado protoevangelio, cuando el Señor dicta sentencia contra Adán, contra Eva y contra la serpiente, que fueron todos involucrados en el pecado, en la caída de la inocencia. Génesis en el capítulo 3, versículo 15, dice este recordado versículo, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente. La simiente de la mujer, alguien de su descendencia, este Jesús de Nazaret, hijo de la simiente de María, pisaría con su pie la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? Satanás mismo. Los enemigos de Dios, los anticristos y también el anticristo. Y ahí en Génesis 3.15, 4000 años antes de Cristo, ya aparece la derrota de la serpiente que quedaría debajo de los pies de quien le heriría en la cabeza. Y lo único que esta serpiente podría hacer, estando debajo de los pies del Cristo, sería herir el calcañar, herir el talón del Cristo. Hebreos 1.13 está señalada el cumplimiento de esta promesa. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, refiriéndose a Jesús. Y Hebreos 10.13 también dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta palabra estrado de sus pies significa por escabel o plataforma o como banquillo para sus pies. Está entonces relacionando estos versículos de Génesis 3.15 con Jesucristo. La única herida que la simiente de la serpiente puede causar al que la hiere en la cabeza es en el talón. El calcañar de quien los pisa. El calcañar de quien los pisa. En todo caso, esto indica una herida menor, no mortal, y no comparable a que la cabeza sea la aplastada, la pisada. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esto nuevamente un recuerdo de la profecía dada 4000 años antes de Cristo en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 22 también dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hablando de este Señor Jesucristo, que con su obra redentora sometió todo debajo de sus pies y puso su nombre en primer lugar, no solamente en el siglo I, sino hasta el día de hoy y por la eternidad.
su nombre por sobre todo nombre, porque Él sometió todas las cosas bajo sus pies. 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a este Padre Celestial, al Dios en su plenitud total que no podemos verle, pero sí al Hijo de Dios, al que ha sido designado por Dios mismo para que haga este sacrificio. Este Jehová que se hizo hombre y que nosotros le conocemos también en la persona de el Hijo de Dios. Sobre Jesucristo también, hablando Hebreos en el capítulo 2, versículo 8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, todo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y por eso que todavía hay maldad, por eso que todavía el mundo se burla de Dios, no le reconoce. Muchos judíos todavía dicen que Jesús no es Dios. La religión judía dice que Jesús no es Dios. Y por supuesto, otras religiones también desconocen al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios. Pero ya ha sido sujetado todo bajo sus pies, pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, pero le veremos. Y no solamente está hablando de este Cristo que ha puesto todo bajo sus pies, sino nosotros, que no merecíamos nada, tú que no merecías nada, yo que no merecía nada. La palabra también dice que bajo nuestros pies Dios ha sujetado también todas las cosas. Qué increíble. Nosotros que no merecíamos nada, pero por la obra de este Cristo, de este Redentor, de este Salvador, que nos sustituyó en la cruz y en el cual hemos creído y por el cual hemos sido transformados, en Cristo también le aplastamos también la cabeza a Satanás y también pasamos a ser la simiente de la mujer que le aplasta la cabeza a la serpiente, a los enemigos de Dios. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, refiriéndose a nosotros, los que somos suyos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, le escribía Pablo a los romanos. Y nosotros también somos destinatarios de esa carta. Así que, ¿qué más? ¿Qué más pedirle a este Dios que no solamente nos ha perdonado, que nos ha librado del juicio venidero, sino que además dice que a este ángel poderoso y estas huestes celestiales de maldad junto con él serán puestos en breve bajo nuestros pies? Qué increíble este Dios Salvador, este Cristo anunciado, este que ahí en el Génesis se prometió que bajo sus pies heriría la cabeza de la serpiente. Y se cumplió en la cruz y se cumplirá en plenitud cuando veamos que todo ha sido sujetado bajo sus pies y cuando nosotros mismos vayamos dándonos cuenta que Satanás también ha sido sujetado bajo nuestros pies para la gloria, para la honra de nuestro Dios Salvador, el Cristo anunciado ya en el Génesis, en las Escrituras, porque todas las Escrituras hablan de Jesucristo, tal cual Él les dijo a esos dos discípulos que iban a Emaús, cuando les habló de las Escrituras, cuando les abrió los ojos y les mostró
que todas las escrituras hablaban de él. Palabra profética en la Biblia. Cuestión que ninguna otra religión puede decir que tiene un libro similar que durante 1600 años se ha escrito sobre su principal líder. Nosotros sí. Nuestro líder, nuestro Dios, es también el que ha cumplido esa palabra que se dijo miles de años antes de que sucediera. Cristo, bajo sus pies, sometida la simiente de la serpiente. Oh, gracias, Señor, porque todo lo pusiste debajo de tus pies y ahora somos vencedores en ti. Cante alegremente a Él. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo en una cruz, sobre ellos triunfó, públicamente los exhibió. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo, sobre el león y el áspid pisaré, bajo sus alas confiado estaré. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Dice la palabra de Dios que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Por eso somos más que vencedores. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Más que vencedor, soy en Cristo. Más que vencedor, soy en Él. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Sí, Señor, te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Oh, 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 oh. Bajo sus pies, bajo su autoridad. Aleluya. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado El Cristo Anunciado. Entonces, someter todas las cosas bajo los pies significa el dominio absoluto y el triunfo del que sometió todas las cosas. Por supuesto, también implica la derrota de quien está debajo de los pies.
Así que esa es la idea que Dios nos da esperanza hacia nosotros, diciéndonos que no tenemos a nadie más como Jesús. ¿Quién como Él? Nadie más, al cual puedan ser sometidas todas las cosas. Y para que tengamos esperanza y paz en cuanto a que a pesar de que estemos pasando tal vez por momentos muy difíciles, no perdamos la convicción, la fe de que estamos en el verdadero, en el que es el vencedor de las huestes espirituales de maldad y de todo lo que se llame o que tenga relación con el pecado. El Mesías, el Cristo llamado también Hijo de David, un título que implicaba esperar al Cristo, al Hijo de David. Pero la palabra dice que el Hijo de David, al cual ellos esperaban, es también el Señor de David. Y esta era una palabra un poco oculta que los fariseos y los religiosos, incluso judíos hasta el día de hoy, no entienden. Que el que había de venir era descendiente de David, pero a su vez era más que David, porque al final era el Señor de David, el mismo Dios, el Salvador, del cual hablaba Isaías, que vendría. David escribió inspirado por el Espíritu Santo este Salmo 110, donde en el versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta profecía dada 1000 años antes de Cristo, en realidad es la misma promesa anterior, pero ahora, ¿a quién realmente se refiere? A Jesús le llamaban Hijo de David, en referencia a que le reconocían algunos que él era el Cristo, el descendiente de David también. Y se cumplió. Y dice el capítulo 20 de Lucas, de los versículos 41 al 44, Jesús nos enseña y él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y Jesús les mostraba lo que realmente era. Él unía las escrituras tal cual debían hacerlo, pues todas las escrituras hablaban de este Mesías, de este Cristo. Y este mismo Dios que había prometido 700 años antes de Cristo, también David ya lo había anunciado 1000 años antes, que sería Señor de David. El Mesías es el Hijo de David en la carne, pero en verdad es su Señor, pues es Jehová mismo Salvador. Hechos en el capítulo 2, versículos 32 al 36, dice la palabra: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí en estas palabras de este inspirado apóstol Pedro, vemos cómo se establece que este mismo Jesús que había muerto en la cruz, Dios le había hecho Señor y Cristo. Este que ellos consideraban un simple hombre que había muerto en la cruz, pero que había resucitado al tercer día de entre los muertos, era el mismo Cristo y el mismo Señor de David, que en la carne descendía de David,
pero que en el fondo era el Señor de David. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, Señor de señores, y sobre todo nombre que se nombra, Jesús por sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. El mediador de un nuevo pacto es el Señor, el Cristo, el Mesías, el anunciado desde 4000 años antes de Cristo, del cual habló David en el Salmo 110, versículo 1, 1000 años antes de Cristo. El que también Hebreos en el capítulo 8, versículo 1, confirma en el siglo I. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este que sometió todas las cosas bajo sus pies, el que es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, el que es autoridad sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, el Señor de señores, Jesús. Y Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, por Jesús el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo Salvador y Cristo tenemos. El heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Podemos estar tranquilos. Puedes irte a dormir tranquila. Puedes esperar tranquilo también por los que han muerto en Cristo, tus seres queridos. Tenemos este que resucitó de entre los muertos y que es Señor sobre toda autoridad y poder y señorío. Hebreos en el capítulo 1, versículo 13 también dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A nadie, solamente a Cristo, el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Y 1 Pedro capítulo 3, versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este que es nuestro abogado celestial, el que intercede también por nosotros, el que será también el juez que se sentará en el gran trono del juicio final, ese que fue a la cruz, que fue anunciado 1000 años por David, el que es Señor de David, también es tu Señor, es mi Señor, para que le sirvamos, para que le honremos, para que podamos declarar en espíritu y en verdad que Él es nuestro Mesías, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro Señor de señores. El mismo que dice David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ese Señor, el que se sentó a la diestra, es Jesús, tu único, tu Salvador.
tu Dios. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, y Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie Quien como Jesús, titulado El Cristo Anunciado. Interesante cómo las Escrituras nos van revelando quién había de ser el Cristo. Y una de las características principales que tenemos que empezar a decir de él es que no es cualquier persona, no es tampoco algún ser con ciertas características sobrenaturales o algún ser creado por Dios para estos fines, sino que forma parte de un plan eterno de Dios. El Evangelio de Dios es eterno, tal cual dice Apocalipsis que el ángel portaba el Evangelio eterno. El Evangelio es eterno porque el que sustenta todo este Evangelio es el eterno Dios. Y este Cristo también pertenece a la eternidad y es antes de todas las cosas. La palabra de Dios es clara y contundente en estos aspectos. El Cristo es aquel cuyos orígenes son desde la eternidad, antes del principio de los tiempos. 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, se refiere a dónde nacería el Cristo, pero también nos revela que este Cristo es antes del tiempo. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, hermano, el profeta no solamente nos está anunciando de que en Belén habría un acontecimiento especial y que de las familias de Judá, precisamente de Belén, saldría el Señor de Israel, sino que además está hablando esta otra característica que vamos a analizar en este momento, que sencillamente el Mesías era antes del principio, desde los días de la eternidad. Habla el profeta Miqueas 700 años antes de Cristo. Y se cumplió 700 años después. Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 2, nos relata un pasaje para que comprendamos mejor de quién estamos hablando. Estos importantes pasajes del capítulo 1 que dice en el principio, tal cual el Génesis también empieza con las mismas palabras. En el principio dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y está hablando de Jesús, del Mesías, de Jesucristo, el Mesías hecho hombre. Y dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo, que era con Dios en el principio, que era el Verbo, que era Dios, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, probablemente refiriéndose a lo que él vio en el monte de la transfiguración. Dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Y de quién hablaba? De sino ese Jesús, al cual él había seguido durante 3 años aproximadamente, y que aprendió a conocerle aún más después de su resurrección. Hablando del Hijo, dice también Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. En el principio, dice, fundaste la tierra. El creador del universo es nuestro Mesías, nuestro Cristo anunciado. Qué felicidad más grande, hermano. Qué mejor sustento, qué mejor fundamento tenemos que el creador, el ser supremo, el más sabio de todo, el que en tan solo una semana pudo crear todo,
es el que ha venido a salvarnos y por eso su salvación es tan segura, es tan poderosa, porque no la hemos sustentado sobre algún ser débil, sino ha sido sustentada por el más poderoso de todos, el Todopoderoso. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, también nos habla esta palabra que el Cristo anunciado, en Él subsisten todas las cosas. O sea, algo que no podemos con nuestra mente limitada comprender de qué está hablando. Porque decir que en Él se sustentan todas las cosas, en nuestro Señor Jesucristo, es imposible de comprender. ¿Cómo puedes tú comprender que el trabajo de una célula, cualquiera, animal, vegetal, un hongo, un protozoo, una bacteria, un virus, el mundo, las leyes, los astros del cielo, el sol, la luna, el mar, todo lo que en ello hay, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el aire, todo es sustentado, todo subsiste por causa de Jesucristo, que es antes de todas las cosas. Es impresionante poder llegar a comprender todo esto, que el que te ha salvado es sencillamente el Todopoderoso y el mayor de todos. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos antes de ser arrestado e ir a la cruz, escribe Juan en el capítulo 17, versículo 5. Dijo Jesús, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Cristo es aquel cuyos orígenes son desde la eternidad, desde los días de la eternidad, y sus salidas son desde el principio de los tiempos. Él es el que sostiene el Evangelio eterno, el que por gracia nos ha salvado. Ese Evangelio eterno que dice también que a los que antes Él conoció, también Él los predestinó. Cuestiones que son prácticamente imposibles de poder comprender. ¿Cómo es posible que más de 6.000, 7.000 años atrás Dios ya sabía tu existencia, sabías que tú ibas a existir y que te iba a salvar y que te iba a llevar de tal manera a un punto de tu vida en que tú ibas a reconocerle como tu Salvador? 1 Pedro capítulo 1 versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose a Jesucristo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese amor que no podemos comprender, cómo el ser más grande del universo haya tenido a bien a un ser tan pequeñito, ahora sabio y complejo como Él lo hizo, que somos nosotros, haber ido a salvarlo. Es increíble. Es como contar el cuento de que Dios se hizo hormiga y que decidió hacerse hormiga para ir a salvar las hormigas. Esas que nosotros matamos con el dedo índice. Y Dios ha tenido amor, así como nosotros podemos contar este cuentito de las hormigas. Dios ha tenido un amor verdadero y ha hecho de lo que pudiera parecer a muchos un cuento, una historia verídica, una historia real que perdurará hasta los días después de estos tiempos, hasta los días de la eternidad. Empezó antes de fundar la tierra, empezó desde los días de la eternidad y seremos nosotros tomados
de este tiempo hasta los días posteriores de la eternidad. Maravillosa profecía de Miqueas 700 años antes para definir al que sería el Salvador del mundo. 700 años antes. Imagínate. Se profetizó todo esto. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Como ella, no hay ninguna. Y por eso podemos tener la confianza que su nombre santo es, el nombre de Jesús, el Verbo que en el principio era, y era con Dios, y era Dios, y vino a nosotros, se hizo carne, habitó entre nosotros, y dice la palabra, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién como Jesús? No hay otro. Él es el único que podía ser el Cristo que anunciaron cientos de años atrás los diferentes profetas en las Sagradas Escrituras. En el principio era el Verbo y era con Dios y el Verbo era Dios y todo lo que ahora ves es la obra de Él, es la obra de Dios. El universo, la luna y el mar, Él las creó y las especies marinas también. Él las creó. ¿Y cómo puedo olvidar que un día murió para salvarme? Yo te invito a pensar que Jesús volverá. Debes prepararte. Y no me importa, mi hermano, el color de tu piel, el color de tu piel, ni las clases sociales o tu profesión o tu vocación. Cristo quiere mirarte, Él quiere salvarte, acércate a Él. ¿Y cómo puedo olvidar que un día murió para salvarme? Yo te invito a pensar que Jesús volverá. Debes prepararte. ¿Y cómo puedo olvidar que un día murió para salvarme? Yo te invito a pensar que Jesús volverá. Debes prepararte. Te debes preparar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado El Cristo Anunciado. Y así hemos ido descubriendo hasta el momento cómo el primer anuncio de uno que vendría
y derrotaría a Satanás fue dado 4000 años antes de Cristo ahí en Edén. Y después hemos ido revisando que el Mesías, el Cristo llamado Hijo de David, en realidad es el Señor de David, para darnos a entender de que es Dios quien puede ser el único Señor de David. El Cristo es aquel también cuyos orígenes son desde la eternidad, antes del principio de los tiempos. Ahora vamos a revisar otra característica anunciada sobre el Cristo. Este Mesías es Dios y es hombre. Es el Verbo hecho hombre, es la palabra de Dios hecha carne. El profeta Isaías en el año 700 a.C. dice en Isaías 9, de los versículos 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, es decir, un reino eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, un juez eterno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, concluye Isaías, 700 años antes de Cristo, anunciando lo que ya se sabía en cuanto a que este Mesías sería descendiente de David, que había vivido unos 300 años antes. Pero ahora la palabra agrega otra cosa más. Dice que este niño sería un hombre sobre el cual, sobre su hombro se cargaría el principado y se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Son características de Dios solamente. Príncipe de paz. Y habla que su reino sería eterno y que él, a su vez, es el juez eterno. Dios daría entonces a su Hijo, que a su vez sería llamado Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz, que haría la paz entre Dios y los hombres. Por eso, su principado sería de paz, para hacer la paz entre Dios y los hombres. Y el cumplimiento de esta profecía la vemos ahí en Juan 1:14, por ejemplo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 3:16, el clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto otro que escribe Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo que bajó del cielo, que vino a ser hijo, pero que se convirtió en el príncipe que logró la paz entre Dios y los hombres, es también admirable lo que Él ha hecho por nosotros. Es el que nos da el mejor consejo, su palabra, para conocer la voluntad de Dios y conocerle a Él y a Dios mismo. El que hoy día nosotros aclamamos como Dios fuerte, el que también amamos como Padre eterno. Ese Verbo hecho carne, ese Hijo unigénito en el cual hemos creído, en el que creyendo
arrepentidos hemos ido a Él para que nos dé la vida eterna. Ese es el Dios que se ha manifestado en carne, con una piedad misteriosa, increíble, que ha sido predicado a los gentiles porque los judíos en su mayoría lo rechazan, y que ha sido creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el Cristo anunciado, el verdadero Dios, el que ha venido a nosotros para que nosotros le sigamos y tengamos fe y tengamos certeza de que estamos en el mejor, que no podemos estar en un mejor Mesías, ni hay otro que se le parezca, y solamente una vez ha venido para hacer el sacrificio por nosotros, y no habrá otro sacrificio. Por lo tanto, hermano, sométete a su voluntad, porque su voluntad es perfecta y maravillosa para tu vida, y por siempre estarás agradecido, por siempre admirarás a este que se ha convertido en el príncipe que ha hecho la paz con Dios, y a este Padre eterno, a este Dios fuerte que se ha levantado de entre los muertos siendo hombre. Este es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Es Emmanuel, el que fue anunciado también. Dios con nosotros. Un hijo ha nacido y el principado sobre su hombro. Y ese fue anunciado 700 años antes que se cumpliese. ¿Quién como Jesús? No hay otro que cumpla las profecías del Cristo anunciado. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión ni dirección y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llamó. Oh, Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno de toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y solución. Hasta ahora desde el cielo nos llamó. Oh, Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno de toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor.
nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado El Cristo Anunciado. Otra característica anunciada muchos años antes que Jesús naciera, era que el Cristo había de ser el Hijo de Dios, concebido por el Padre, y había de llamar Padre a Dios, y esto con un tono especial, como un unigénito del Padre. La profecía fue dada en el año 1000 a.C. En el Salmo 2, versículo 7, dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y también otra profecía 1000 años antes de Cristo aproximadamente, el Salmo 89, versículos 26 al 28. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Está hablando entonces de un hijo que iba a nacer en este mundo, que iba a ser como primogénito de Dios, y también sería el Rey de Reyes, y dice el más excelso de los reyes de la tierra. Y su vida sería eterna, pues dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y vemos en Lucas capítulo 1, versículos 32 al 35, cómo esto ya se empieza a cumplir, cuando el ángel Gabriel le profetiza a María y le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este Hijo del Altísimo o Hijo de Dios, que sería concebido en el vientre de María por obra del mismo Dios, pues dice la palabra: el Espíritu Santo, que es Dios, vendría sobre María, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Y en Lucas 2:49 aparece la historia cuando Jesús, teniendo 12 años, se extravía de los padres cuando fueron a Jerusalén. Y los padres los buscan desesperadamente. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ya en Lucas 2, versículo 49, siendo Jesús un niño de 12 años, entendía claramente que Dios era su Padre y en los negocios de su Padre era necesario estar. En otra oportunidad también, que aparece relatado en Mateo 3, de los versículos 16 al 17, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Nuevamente el concepto de Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa voz viene del Padre Celestial, que reconoce en Jesús a su Hijo amado. También hay otra historia cuando Jesús es interrogado en Marcos 14, versículos 61 al 62, cuando Jesús callaba
y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Claramente Jesús reconoce ser el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y claramente Jesús reconoce ser el Hijo de Dios. En Juan 1 también, versículo 18, Juan describe al Verbo de Dios que era en el principio con Dios y era con Dios y era Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez nuevamente el concepto de unigénito Hijo de Dios y la relación con el Padre Celestial. Juan también el capítulo 5, versículos 17 al 23, esta vez Jesús responde y le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por supuesto, y esto hacía que los fariseos se pusieran furiosos, porque Jesús se hacía llamar Hijo de Dios y además se ponía al mismo nivel del Padre y decía, por supuesto, que el Hijo debía recibir la misma honra que el Padre. Jesús, el Hijo, no es menor al Padre y eso claramente queda establecido por el mismo Jesús aquí en las Escrituras. Entonces, toda esta escritura que venía ya del 1000 años antes de Cristo con respecto al Salmo 2 y al Salmo 89, donde hablaba de una estrecha relación de Padre e Hijo de Dios, se ve entonces claramente confirmada con palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 29 y 30, refiriéndose Jesús a esta misma relación Padre e Hijo, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y aquí ya los fariseos se ponían tremendamente furiosos cuando escuchaban esto, que decía que Jesús y el Padre Celestial uno eran. Y hasta el día de hoy la religión judía, por supuesto, no reconoce para nada estos versículos y no quiere creer en ellos. Y también hay algunos cristianos que confundidos también hacen una gran distinción entre Padre e Hijo y como que los separan a los dos y ponen incluso al Hijo en un lugar inferior que el Padre, muy inferior a Él, cuando la palabra nos dice exactamente eso. Juan también el capítulo 10, versículos 37 y 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, dijo Jesús. Es decir, como una estructura, como una unidad, Padre e Hijo de Dios. Y esto también, por supuesto, nos cuesta entender a nosotros que un ser humano se haga igual al máximo ser todopoderoso del universo, al Creador. Pero aquí hay algunos secretos que a nosotros nos cuesta comprender y que nos hablan realmente que el Padre y el Hijo uno son
y que la misma honra que recibe el Padre también debe recibirla el Hijo, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y todas estas cosas no están relatadas de terceras personas, sino que son palabras atribuidas directamente a Jesucristo. Y se cumplió entonces lo que se decía con respecto a que el Cristo había de ser el Hijo de Dios, concebido por el Padre, y había de llamar Padre a Dios y hacerse llamar como un Hijo unigénito, exclusivo de su Padre. El Señor Dios nos dé la sabiduría para entender todas estas verdades que muchas veces nos resultan complejas. Pero aunque no podamos entender completamente todas estas cosas, debemos creer que la palabra de Dios contiene la verdad y hay que obedecerla, así tal cual debieran haber obedecido Adán y Eva cuando Dios le dijo en Edén que no debían desobedecer tal instrucción. Y al contrario de lo que hicieron Adán y Eva, nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios, porque nuestra función es tener fe y es creer, aunque nuestros ojos no vean exactamente todo lo que creemos. ¿Quién entonces, como Jesús, puede decir hoy que es igual al Padre? ¿Quién como Jesús podría decir que hace las mismas obras todopoderosas y los milagros maravillosos que hizo Jesús acá en la tierra, levantando muertos, apareciendo glorificado, apareciendo y desapareciendo, resucitando de los muertos, él mismo, etcétera, etcétera? ¿Quién como Jesús? Solamente Jesús, el Cristo anunciado cientos de años antes de su nacimiento por los profetas. Todas las escrituras hablan de él, hablan del Cristo maravilloso. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Cristo.
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado El Cristo Anunciado. Otra de las grandes características del Mesías, de este Cristo anunciado, es que regiría el mundo entero y que sería rey de un reino que no tendría fin. Recordemos un poco brevemente la historia cuando el rey babilónico Nabucodonosor tuvo un complejo sueño que olvidó y nadie podía saber cuál era y menos interpretarlo. Habiendo declarado él sentencia de muerte para todos los sabios de aquel reino babilónico, incluido el judío en el exilio llamado Daniel, este pidió un tiempo al rey para orar a Dios y que le fuera revelado por Dios mismo el sueño que había olvidado el rey Nabucodonosor. Y no solamente que le fuera revelado por Dios el sueño que había olvidado el rey, sino que además la interpretación de ese sueño. Y así fue que en visión de noche, por supuesto gracias a la continua oración de sus tres amigos, recibió Daniel el sueño de Nabucodonosor que había olvidado y también su interpretación. Y Daniel, en el capítulo 2, versículos 34 y 35, relata la escritura cuando Daniel le recuerda a Nabucodonosor el sueño que había tenido. Y dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó esta piedra. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este fue el final del recuerdo de esta imagen que había soñado el rey Nabucodonosor, en donde había visto una gran imagen cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el resto de los muslos de bronce y finalmente los pies de barro y de hierro. Y una roca que había sido lanzada y desmenuzado toda esta imagen. Y esta roca, por supuesto, es Cristo. Esta profecía entonces fue dada en el año 550 a.C. por Daniel. Y dice ahí en Daniel capítulo 2, versículos
44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta profecía, dada aquí en Daniel, capítulo 2, versículos 44-45, más de 500 años antes de Cristo, se empezó a cumplir cuando en Lucas 1, versículos 31 al 33, el ángel Gabriel le dice a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esta es otra profecía, por supuesto, que se empezó a cumplir con el nacimiento de Jesús el Mesías, pero que está por cumplirse cuando se lleve a cabo el reino eterno en plenitud, que ya estamos saboreando, pero que viviremos en su cumplimiento total en el futuro. Segunda de Pedro también, capítulo 1, versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es un Rey eterno, Él es Señor y Salvador, es el Mesías, el Cristo esperado, el que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así como dijo el profeta Daniel en el año aproximadamente 550 a.C., Él permanecerá para siempre. Y el gran Dios nos muestra a través de las Escrituras lo que había de venir y sucedió, y también nos muestra a nosotros, los que estamos hoy día, lo que ha de venir para nosotros, para que nosotros tengamos paz, porque fiel es su palabra y su interpretación también es fiel, tal cual nosotros esperamos que se cumpla el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo también el capítulo 28 de los versículos 18 al 20, veamos lo que dice Jesús con respecto a esto mismo. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Rey eterno, el que traspasa los tiempos, el que era desde antes de la eternidad, el que cumplirá para siempre su reinado, el que permanecerá para siempre y, por supuesto, desmenuzará todos los reinos que se han levantado sobre la tierra y aún los que se creen más poderosos. Nuestro Mesías, el Cristo anunciado, es Jesús y no hay otro como Él. Este reino que está anunciado para Él, hoy día produce en nosotros una alegría saber que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nunca dejará de ser, al que nunca se le quitará su reino, porque no hay nadie que sea más poderoso que nuestro Señor Jesús. ¿Quién como Jesús? Nadie. Él, el Cristo anunciado. Cristo, justicia de Dios,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 5 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado El Cristo Anunciado. Y dejemos finalmente que el mismo Jesús nos dé las buenas nuevas de salvación y nos diga quién es Él. Y nos diga también, por supuesto, que Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios, el ungido de Dios. Esta profecía de Isaías dada 700 años antes de Cristo, revisémosla ahí en el capítulo 61 de los versículos 1 al 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta hermosa palabra profética dada por Isaías unos 700 años antes de Cristo, nuestro Señor Jesucristo la abrió y leyó aquel rollo ese día en la sinagoga y dijo que se cumplió esta palabra en él. Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21 dice que vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos estaban perplejos frente a lo que este hombre, este Galileo, que venía de una tierra despreciada de ellos, estaba diciendo delante de ellos mismos. Pero recuerden que también Jesús dijo en Juan 5:39 que debemos escudriñar las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que haremos en esta serie. Escudriñar las Escrituras para irnos dando cuenta que no hay otro como Jesús. Que las profecías dadas en las Escrituras nos hablan, nos gritan de que la Biblia es un libro inigualable. Un libro que contiene múltiples profecías que se cumplieron después de 1500 años que fueron dadas. Y solamente el Espíritu de Dios, inspirando a estos profetas, podría dar tal exactitud, pues matemáticamente, humanamente, imposible que alguien pueda hablar de un acontecimiento y varias características de esos acontecimientos y de una persona en especial que va a vivir 500 años, 700 años, 1000 años, 1500 años. ¿Quién? Sino por el poder de Dios. ¿Quién como Jesús? No hay nadie. Podrán decir los mentirosos que todas las religiones conducen al mismo Dios, pero eso no es así. El único Dios, el único camino, la única verdad es Jesús. Él es el Cristo anunciado. Él es Jehová Salvador, el que vendrá a nosotros. Él mismo vendría y nos salvaría, y se ha cumplido en Jesús. Él pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él es el Cristo,
el Hijo de David, que también es el Señor de David. Es aquel cuyos orígenes son desde la eternidad, antes del principio de los tiempos, el que asimismo hizo toda la creación. Él es el Mesías, Jesús, es Dios y es hombre, es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Había de ser llamado el Hijo de Dios y es, según la carne, concebido por la Virgen María y por el Espíritu Santo, y ahí tenemos al Hijo unigénito que llama a su Padre, a Dios, y también se considera el unigénito del Padre con igualdad y unidad al Padre. Este es el Mesías, dueño de un reino que no tendrá fin, al cual nosotros adoramos. Él es el mismo que cumplió las profecías de Isaías y pudo sentarse tranquilo a decirles a los fariseos de aquella sinagoga en día sábado que se había cumplido esta escritura delante de ellos mismos. Él es el enviado de Dios para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los que están cautivos en el pecado, a los que están presos por diversos motivos, darle la paz también con el Señor, con Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios para con nosotros, el día también de venganza del Dios nuestro, la ira de Dios que también viene y del cual nosotros podemos ser librados gracias al sacrificio perfecto de nuestro Mesías. Gracias y alabado sea el Señor que ha venido a nosotros. Y si todavía hay alguna duda en ti, y si todavía no has recibido a el Cristo anunciado, hoy, en este momento, es el momento de entrar en un proceso de llamamiento, de escuchar el llamamiento de Dios hacia tu vida. El Rey de Reyes, Jehová Salvador, ha venido a tu vida a librarte, a darte libertad, a predicar las buenas nuevas a los que estaban sumidos en el pecado, a perdonarte, a darte vida nueva, espíritu nuevo, a constituirte también por obra del Cristo anunciado, un hijo adoptivo de Dios. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación, cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús,
el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. 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 Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser.